Muy buenas tardes, amados hermanos, que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Yo sé que les voy a pedir una disculpa porque no he podido conectar, no he podido hacerles un video, pero ahora sí ya les hice el video, donde vamos a hablar apología sobre el cuadro de la Última Cena. Y vamos a ver, no pudo ser así la Última Cena por muchas razones, pero daré unos puntos. Juan 13, 21, 25 dice: cultural, histórica y bíblicamente. En el año 33 se hace la Última Cena aproximadamente, más o menos. En ese tiempo el Imperio Romano estaba sobre muchas naciones y culturas, y por tanto sus usos y costumbres estaban permeadas en esos años por esas cenas. En esos años se realiza una mesa con triclinios. En los años 30, más o menos, se está acostumbrado hasta los años 33, de hecho hasta los años 70 está el poderío romano. Entonces tanto está impermeada todas esas culturas y se ve reflejado en la Biblia. Pues dice en Juan 13, 21, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de los discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado. No estaba sentado, vean, estaba recostado. La única manera que estuviera recostado es que estuviera en un triclinio. El triclinio es una especie como de sillón donde los romanos se ponen así, ponen una mesa al centro y empiezan a comer la comida, pero están así como recostados, te ponen así sus coditos. Lo pueden ver en películas de esa época, supuestamente, ¿no? Que se refieren a esa época. Entonces, la manera que se refiere acá dice en el 13: a este pues hizo Simón Pedro para que preguntase quién era aquel que le iba a entregar. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Entonces, cuando estaba recostado, no nada tiene que ver con una conspiración de María Magdalena. Eso es totalmente una aberración. La situación está hablando que estamos hablando del tiempo del Imperio Romano y estaba permeado en toda la cultura. Entonces, ¿cómo se hacían las cenas romanas? Con triclinios. Volvemos y repetimos, con triclinios. Entonces, por eso estaba recostado. Entonces, ¿no? Y en el cuadro que se presenta de Leonardo da Vinci, de los años 1945 a los 1498, están como sentaditos y así están así. No, nada que ver con la realidad. Nada que ver. No coincide en la cultura ni tampoco en la historia. Entonces, por lo tanto, no, ese hombre que está ahí no puede ser Jesús, ni tampoco puede ser la representación de la Última Cena, porque nada tiene que ver. Ahí va. ¿Por qué ese hombre no puede ser Jesús? En 1 Corintios 11:14 dice esto. 1 Corintios 11:14. 1 Corintios 11:14 dice esto. Dice: la naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque lugar de velo le es dado cabello. Entonces Jesucristo no era un desobediente. Jesucristo vino a cumplir la ley, y cuando lo dice algo no lo está diciendo cualquier, lo está diciendo Pablo, fariseo de fariseos. Lo está diciendo uno que de verdad sabía de lo que estaba hablando. Su maestro Gamaliel y su maestro de Gamaliel, Eliel, que para los que dicen, no, de que esto, que los que se dejan sus cairelitos y todo eso, se deben recordar que no fue cualquiera, fue Gamaliel y el rabí Eliel. Entonces no es cualquier cosa, Entonces no es cualquier cosa que una de las cosas que muchos dicen que no, que Chuchita la bolsearon, que esto no es así. Y yo digo, entonces ¿por qué los rabinos están así? ¿Por qué se dejan sus cairelitos? Bueno, eso es otro tema. Pero Jesús no tenía el cabello largo, porque dice Pablo que él es deshonroso. Y dice la palabra de Dios en Mateo 5: no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirlos. Porque cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así sea en el nombre, a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Él es grande, no es pequeño. Entonces, cumplió todos, Jesucristo. Entonces, por lo tanto,
Si un maestro de la ley, un doctor de la ley, en este caso Pablo, dice que es así y él seguía a Jesucristo, tuvo que ser intachable, impecable. ¿Y por qué? Porque es el Cordero que no tiene mancha. Entonces no la regó en ningún momento Jesucristo. Por lo tanto no podía tener el cabello largo. Van a decir, no es de que tenía el voto del nazariato. Bueno, debemos de entender una cosa, es nazareno, porque proviene de Nazaret, y otra muy diferente, ser nazareto. ¿Qué es un nazareto? Bueno, es un voto que se hacía los del pueblo hebreo para consagrarse a Dios. Y por lo tanto, voy a decir por qué no puede tener el voto del nazareato Jesús. Por los requisitos que pide. Y él no los tenía. Habló Jesús a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se aparte haciendo voto de nazareo, ponga nazareo, no nazareto, no nazareo, sino nazareto se puede decir, porque es un calificativo, para decir a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. ¿Jesucristo bebía vino? Sí bebía vino. Entonces no pudo ver, ya descarta en esa parte. No beberá vinagre ni vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace la vid, desde el granillo hasta ollejas no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza. Entonces, se tenía que dejar el cabello largo. ¿Quién se dejó el cabello? Samuel, Sansón, Juan el Bautista. Las personas que tenían el nazareato estipulado bíblicamente. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta. Entonces Jesucristo se acercó a una niña, es más, hasta el punto que le dijo Tabita Cumi, a Lázaro, estuvo en medio de enfermos, estuvo con leprosos. Entonces, por lo tanto, eso se le consideraba inmundo. Entonces no podría contaminarse de esta manera. Entonces, por lo tanto, Jesús no pudo tener porque rompería estos principios básicos. Dice, dice que se aparte para Jehová, no se acercará persona muerta, ni aun por su padre ni por su madre. Recordemos a Lázaro, que se le acercó a Lázaro y hasta lo revivió. Ni por su hermana podrá contaminarse cuando muera, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Y recordemos que Jesús fue santo en todo momento. Y dice, si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación errará su cabeza, al séptimo día la raerá. Entonces Jesucristo nunca se cortó, se rasuró su cabeza por un procedimiento de purificación, de ninguna manera. Y no hay un registro. Por lo tanto, ese que ves ahí sentado, que tiene el cabello por acá, no es Jesucristo. No es un error. No es un error. No es Jesucristo. ¿Por qué digo que no es Jesucristo? Porque él no es un desobediente, él cumplió la ley y no es nazareato porque no cumple con los requisitos del voto del nazareato. Dice la palabra de Dios en el 8, número 6:8, todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Entonces, él se acercó a muchas personas y no dejó de ser santo, sino que no tenía el voto del nazareato, sino que era de Nazaret, entonces de la región geográfica, por eso se le consideraba nazareno, no nazareato ni nazareo. Entonces muy diferente. Una simple letra hace la diferencia. ¿Por qué no puede ser Jesús? Vuelvo y repito, Éxodo 24, no hay estatuas de Jesús, no hay un cuerpo, porque en la tumba nunca apareció el cuerpo. Por eso en la resurrección no aparece el cuerpo. El Éxodo 20 se dice que no te harás imagen a semejanza de cosas que estén en el cielo. Entonces no había Facebook, no había Instagram, no había YouTube, no se permitía hacer estatuas, y él mucho menos iba a permitir, siendo bien obediente.
Por lo tanto, amados hermanos, yo quiero que entiendan esto. Que, entonces, ¿quién es ese hombre? En conclusión, ¿a quién adoran? Y los demás productos de un artista, y lo demás es producto de la mente de un artista. Muchos creen que es el autorretrato de Leonardo da Vinci para que todos lo adoraran hasta después de su muerte. Y yo sé, así lo creo. ¿Por qué? Porque pueden ver un autorretrato de Leonardo da Vinci y ver el retrato de la Última Cena y son muy semejantes. La situación está en esto. Vamos a ver los 3 puntos. 1, según la cultura, según la historia y según la Biblia, los discípulos estaban recostados en la Biblia, dice, no sentados. Entonces tenía que ver, esto nos lleva al declinio. 2, no tiene que ver nada con el cabello largo. Cuando se dice que yo conozco a Jesús, mira, ya hasta lo tengo ahí en el refrigerador o arriba de mi comedor. No, ese no es Jesús. Por lo tanto, de ahí vienen la idolatría y los crucifijos grandes que se hacen hasta con el cabello largo y nadie sabe cómo murió Jesús. Nadie sabe cómo era exactamente. Por lo tanto, amados hermanos, yo les quiero decir que el retrato del artista florentino de los años 1945, llamado Leonardo da Vinci, no es una obra de arte, hasta por así llamarlo, pero nada tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, menos con el cristianismo y tampoco con los apóstoles. Entonces, yo no sé qué caso tiene que tengan una de estas imágenes, pero la situación que quiero que entiendas, eso no es Jesús, no representa a Jesús y no tiene nada que ver con Jesús. Apología bíblica sobre el cuadro de la cena. Se los hizo entender de esta manera con 3 puntos bíblicos, históricos, culturales, y ahora solamente nos queda esto, amados hermanos. Que meditemos, que platiquemos cómo no tiene nada que ver. Por lo tanto, amados hermanos, les voy a dejar yo creo que unas imágenes de la cena, cómo se platicaba en esos tiempos. Y también les voy a dejar una imagen similar o lo que se dice que es la Última Cena. Por lo tanto, es totalmente... Hay una historia, por el encargo de alguien, hace ese mural. Entonces, en la época del Renacimiento hay mucha protección para los artistas y mucho apoyo económico. Pero que sea histórico no significa que sea verdad. Muchas teorías de conspiración y todo ese tipo de situaciones sobre el cuadro de Leonardo da Vinci, déjame decirte que eso es basura desde el punto de vista bíblico, porque es una mentira a partir desde el título que le ponen la Última Cena de Jesucristo, cuando no tiene nada que ver con Jesucristo, con la Última Cena y con el cristianismo. Amados, Padre, en este momento te pedimos por la iglesia ausente, por la iglesia presente, por los hermanos aquí reunidos, Señor, en estas aplicaciones, Señor. En este momento, Padre, te pedimos que guardes y bendigas cada uno de nuestras familias, Señor, a cada uno de nuestros hogares, Señor, y que ellos puedan ver a la luz de las Escrituras y de su razonamiento en defensa de la fe, Padre Santo, que podamos entender el verdadero propósito del Evangelio según tus Escrituras y no según las costumbres ni dichos de hombres. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. La gracia y la paz del Señor con ustedes.